¿Cuántas veces tu mente ha corrido más rápido que tu fe? Te acuestas agotado, pero no por el cuerpo, por el alma. Pensamientos que no se detienen, escenarios catastróficos que nunca pasan y un silencio interno que grita. Hoy quiero decirte algo que puede romper ese ciclo. No fuiste creado para vivir cargando el mundo en tus hombros. Dios no te pide que lo entiendas todo, solo que confíes. Esa paz que anhelas no se encuentra en el control, sino en la entrega. Hoy su voz te susurra: Yo tengo el control. Descansa en mí. ¿Estás listo para soltar y respirar? ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se apaga ni siquiera cuando cierras los ojos para dormir? Es ese zumbido constante de pensamientos que no cesan, una voz interna que repite una y otra vez todo lo que podría salir mal. Y aunque por fuera puedas sonreír, por dentro te sientes agotado. No por lo que haces, sino por lo que piensas sin descanso. Hoy, quiero hablarte de esa carga silenciosa, esa que no se ve, pero que pesa más que cualquier maleta. La preocupación. Esa compañera incómoda que se sienta contigo a desayunar, que te sigue al trabajo y que incluso se mete contigo a la cama. Y quiero que sepas algo. Vivir así no es normal. Y mucho menos es el plan que Dios tiene para ti. La preocupación es uno de esos ladrones silenciosos que entra en tu vida sin que te des cuenta. No grita, no empuja, pero consume. Te roba la paz, te drena la energía y poco a poco empieza a desgastar tu fe. Al principio parece inofensiva. Solo estoy pensando en cómo resolverlo, te dices. Pero esa resolución nunca llega, porque los pensamientos se multiplican. Y cuando crees que resolviste una cosa, aparecen 3 más. Es como tratar de apagar fuegos con gasolina. Y lo peor es que llegas a acostumbrarte. Aprendes a vivir con ansiedad como si fuera parte de ti, como si preocuparse fuera una muestra de responsabilidad. Pero la verdad es que no lo es. Preocuparse no te hace responsable, te hace esclavo. Recuerdo una temporada en mi vida en la que me despertaba todos los días con un nudo en el estómago. Antes incluso de abrir los ojos, mi mente ya estaba en modo alerta. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si pierdo esto otro? ¿Qué pasa si todo se derrumba? Vivía con miedo a que el futuro me alcanzara con malas noticias, como si cada día fuera una carrera para evitar una catástrofe que aún no había sucedido. Y esa carrera me estaba dejando sin aliento. Hasta que un día, mientras caminaba solo, agotado, con la cabeza baja, sentí en mi espíritu una frase tan clara como el aire que respiraba. No puedes cargar un futuro que aún no existe. Y eso me detuvo en seco. Porque en ese momento comprendí algo que cambió mi forma de ver la vida. Estaba cargando problemas que todavía no habían pasado, y muchos de ellos jamás pasarían. Estaba viviendo una vida llena de batallas que solo existían en mi mente. Y lo más triste es que mientras peleaba esas guerras imaginarias, me estaba perdiendo las bendiciones reales que tenía frente a mí. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántos días has pasado atrapado en preocupaciones por cosas que nunca ocurrieron? ¿Y cuántas veces has sentido que todo lo que haces, por más que lo intentes, no es suficiente? Eso es lo que hace la preocupación. Te hace sentir inadecuado, sin importar cuánto hagas. Es como correr en una caminadora. Te agotas, sudas, te esfuerzas, pero no avanzas. Porque la preocupación no construye, no edifica, no soluciona, solo desgasta. Es un ladrón que entra por la puerta de tus pensamientos y empieza a vaciar tu paz poco a poco. Y lo más peligroso es que lo hace con tu permiso. Porque en algún momento creíste que preocuparte era necesario, incluso noble, pero no lo es. Preocuparse no es fe. Es miedo disimulado de responsabilidad. La Biblia nos recuerda en Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes,
por mucho que se preocupe, ¿puede añadir una sola hora a su vida? Esa pregunta es una joya espiritual, porque revela la inutilidad de la preocupación. No solo no ayuda, sino que estorba, no suma, resta, no fortalece, debilita, y sin embargo la seguimos cargando. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si no nos preocupamos, estamos siendo irresponsables, como si el preocuparnos fuera una manera de demostrar que nos importa. Pero te tengo noticias. A Dios no le impresiona tu preocupación. Lo que Él busca es tu confianza. Confianza en que Él sigue en control, incluso cuando tú no lo estás. Confianza en que su plan es más sabio que tus cálculos. Confianza en que lo que Él permite, aunque no lo entiendas, no es para destruirte, sino para formarte. Pero es difícil confiar cuando llevas años dependiendo de tu fuerza. Es difícil soltar cuando tu mente ha sido entrenada para anticipar lo peor, porque eso es lo que hace la preocupación. Te programa para el fracaso. Te hace vivir como si todo estuviera a punto de colapsar. Y eso, con el tiempo, te enferma. Sí, la preocupación enferma. No solo el alma, también el cuerpo. Hay estudios que muestran cómo el estrés crónico puede causar desde insomnio hasta enfermedades graves. Pero más allá de lo físico, lo que más me duele ver es cómo la preocupación apaga la fe. Porque una mente ansiosa no puede orar con fuerza, no puede creer con libertad, no puede ver el milagro, porque está demasiado enfocada en el problema. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Mantenerte tan distraído con lo que podría pasar, que no veas lo que ya está pasando. ¿Y qué está pasando? Que Dios sigue obrando. Que, aunque tú no lo sientas, Él no ha dejado de moverse. Que mientras tú te preocupas, Él sigue preparando puertas que aún no puedes ver. Pero necesitas hacer espacio. Y ese espacio no se abre con más esfuerzo. Se abre con fe. Con una decisión intencional de soltar. De decir, Dios, no puedo con esto, pero sé que tú sí. Y no solo decirlo de labios para afuera, sino vivirlo, respirarlo. Confiar en que no necesitas tener todo bajo control para tener paz. Porque la paz no viene del control, viene de la confianza. Quiero que te imagines por un momento cómo sería tu vida sin esa preocupación que te consume. Visualízalo. Un día completo sin ese peso en el pecho. Sin esa lista interminable de "y sí" en tu cabeza. Un día en el que puedas reír sin culpa, descansar sin remordimiento, caminar sin mirar atrás. ¿Lo puedes imaginar? Esa es la vida que Dios tiene para ti. No una vida perfecta, sin problemas, pero sí una vida libre de cadenas mentales. Porque eso es la preocupación. Una cárcel invisible construida con tus propios pensamientos. Y si tú la construiste, también puedes derribarla. ¿Cómo? Con cada decisión de fe. Con cada pensamiento que eliges entregar. Con cada vez que te detienes y dices, no voy a pensar en eso ahora. Dios lo tiene. Porque preocuparse es como pagar intereses por una deuda que todavía no existe. Es invertir energía en algo que tal vez jamás ocurra. Y cuando haces eso una y otra vez, te desgastas. No emocionalmente, espiritualmente. Porque la preocupación no solo roba tu energía, roba tu propósito. Te desconecta de la misión que Dios te dio, porque te mantiene ocupado en sobrevivir, cuando fuiste creado para avanzar. Quiero que pienses en tu vida como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. ¿Qué estás plantando? Porque si todo lo que siembras son temores, dudas, pensamientos catastróficos, no esperes cosechar paz. Pero si decides empezar a sembrar confianza, gratitud, fe, poco a poco, tu jardín cambiará. Tal vez no lo veas de inmediato, pero las raíces empiezan a moverse. Y lo más hermoso es que no estás solo en ese proceso. Dios es el jardinero. Él ve cada semilla que siembras con fe.
cada decisión que tomas para confiar, cada vez que eliges creer en lugar de preocuparte. Y Él bendice eso, porque la fe, aunque sea pequeña, siempre produce fruto. Hay algo más que quiero que recuerdes. La preocupación nunca viene sola. Siempre trae compañía, miedo, duda, confusión. Y si no la detienes a tiempo, puede instalarse. Puede convertirse en una forma de vivir. Y eso es lo que quiero evitar contigo hoy. Quiero ayudarte a ver que no tienes que vivir así. Que la paz no es un lujo reservado para unos pocos. Es un derecho espiritual para todo hijo de Dios que decide confiar. Pero tienes que elegir. No se trata de sentir, se trata de decidir. De decirle a tu mente, hoy no me vas a controlar. Hoy elijo paz. Hoy elijo confiar. Y cuando haces eso, aunque sea con temblor, algo se empieza a mover dentro de ti. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú estás cambiando. Estás tomando de regreso tu poder espiritual. Estás diciendo, ya no más noches sin dormir, ya no más días llenos de miedo, ya no más pensamientos que me paralizan. Porque aunque no todo esté bien, puedo estar bien. Aunque no tenga todas las respuestas, tengo a quien sí las tiene, y eso basta. Así que si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, quiero que sepas esto. No tienes que seguir así. Puedes soltar. Puedes descansar. Puedes respirar. No porque todo esté resuelto, sino porque estás decidiendo confiar en quien sí puede resolverlo todo. Y esa decisión cambia tu vida. A veces, lo más difícil no es lo que sucede, es lo que no entiendes. Es ese momento en el que miras al cielo y preguntas, ¿por qué? Y lo único que recibes como respuesta es silencio. Has orado, has esperado, has hecho todo bien, y aún así las cosas no cambian. Y ahí, en esa incertidumbre, en ese vacío de lógica, es donde la preocupación se agarra más fuerte. Porque lo que no entiendes, lo intentas controlar. Y lo que no puedes controlar, te comienza a consumir. Pero hay algo que hoy quiero que te quede grabado. Dios nunca te pidió que lo entiendas todo. Solo que confíes. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tratado de descifrar cada detalle de tu vida? ¿Cuántas noches has pasado en vela, haciendo mapas mentales de escenarios, imaginando conversaciones, anticipando problemas que tal vez ni ocurran? Lo haces porque crees que, si entiendes, podrás tener paz. Pero la verdad es otra. La paz no viene de entender, viene de confiar. De decir, no lo veo claro, pero sé que no estoy solo. Y ese sé no es un sentimiento. Es una decisión, porque la confianza no se basa en lo que ves. Se basa en quién estás creyendo. Recuerdo una etapa muy oscura de mi vida. No oscura por tragedias evidentes, sino por la confusión constante. Era como caminar por una ciudad sin mapa, sin señales, con neblina en cada calle. Intentaba tomar decisiones, pero cada una me generaba más dudas. Miraba alrededor y parecía que todos avanzaban, menos yo. Y eso me hizo dudar no solo de mí, sino de Dios. Me preguntaba, ¿será que me equivoqué? ¿Será que estoy fuera de su voluntad? Y en medio de esa nube mental tuve una conversación que me sacudió el alma. Alguien me dijo, Dios no necesita que entiendas todo ahora. Él necesita que sigas caminando. Y esa frase se quedó conmigo, porque me di cuenta de que había convertido el entender en un ídolo. Pensaba que si no comprendía lo que Dios hacía, entonces algo estaba mal. Pero la fe no crece en la claridad. La fe se fortalece en la niebla. Ahí es donde decides si realmente crees que hay una mano invisible guiándote, aunque no puedas ver el camino completo. Y cuando haces esa elección, cuando eliges confiar por encima de entender, algo cambia. No afuera, dentro de ti. La ansiedad comienza a soltar. La desesperación pierde fuerza, porque ya no estás atado a la lógica.
está sostenido por la fe. Quiero que te imagines caminando por un puente colgante en medio de la niebla. Solo puedes ver 1 o 2 pasos frente a ti. No ves el otro lado. No ves cuán largo es el trayecto. Pero cada vez que das un paso, el puente se sostiene. ¿Te atreverías a seguir caminando si no supieras qué hay más adelante? ¿Eso es la vida con Dios? Es confiar en que aunque no veas todo el camino, Él sí lo ve. Y no solo eso, Él lo diseñó. La preocupación nace del deseo de control. Pero el control, cuando lo analizas bien, es una ilusión. Nunca lo tuviste. Puedes planear tu día, pero no controlar el clima. Puedes cuidar tu salud, pero no evitar cada imprevisto. Puedes amar con todo tu corazón, pero no controlar cómo responden los demás. Y cuando intentas tener control absoluto, lo único que logras es quedarte sin energía, sin paz, sin fe. Porque en lugar de fluir con lo que Dios te muestra, estás tratando de construir tu propio camino con herramientas que no fueron hechas para ti. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuando sueltas ese afán de entenderlo todo, empiezas a escuchar a Dios de una forma más clara. Porque el ruido no siempre viene de fuera. Muchas veces viene de dentro, de esa necesidad de saber, de anticipar, de predecir. Pero cuando eliges confiar, creas espacio. Espacio para la calma, espacio para la sabiduría, espacio para la dirección divina. Porque Dios no te habla en medio del caos de tu mente, te habla en el susurro de la paz. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha tocado el corazón. Es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero los años pasaban y no pasaba nada. Él y Sara eran viejos. Todo decía que era imposible. Y aún así, Dios le pidió que creyera. Le pidió que confiara en una promesa que no tenía evidencia. Y Abraham lo hizo. Caminó por años con una promesa invisible. ¿Te imaginas eso? Caminar con fe cuando todo tu entorno grita que estás perdiendo el tiempo. Pero Abraham no necesitó entender cómo Dios lo haría. Solo necesitó creer que Dios lo haría. Y lo hizo. Tal vez tú también estás en ese punto. Tienes promesas, tienes sueños, tienes anhelos, pero el tiempo pasa y no ves señales. Has buscado respuestas, has tratado de entender, y todo lo que recibes es silencio. Pero quiero que pienses en esto. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. A veces, Dios calla para fortalecer tu fe, porque si lo entendieras todo, no necesitarías confiar. Pero Él no quiere que te apoyes en tu lógica, quiere que te apoyes en Él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se confía cuando no se entiende nada? Se hace un día a la vez, una oración a la vez, una decisión a la vez. Cada mañana que te despiertas y dices, Dios, no entiendo, pero aquí estoy. Estás construyendo un puente espiritual. Y ese puente te lleva directo a su paz. No una paz superficial que depende de que todo esté bien, sino una paz profunda que depende solo de su presencia. Imagina que tu vida es una barca en medio de un mar agitado. Las olas representan los problemas, los miedos, las dudas. Y tú estás allí, tratando de remar con todas tus fuerzas, luchando por mantener el control. Pero entonces escuchas una voz dentro de ti que dice, deja de remar. Suelta los remos, remos. Yo tengo el timón. Esa voz es Dios. Y cuando decides soltar esos remos, esos intentos desesperados por mantener todo bajo control, sientes algo que no habías sentido en mucho tiempo. Descanso. Porque confiar no es rendirse, es redirigir tu energía. Es decir, no voy a gastar mis fuerzas tratando de abrir puertas que no se abren. Voy a confiar en que Dios abrirá las correctas en su tiempo. Y eso, aunque parezca pasivo, es la forma más poderosa de vivir. Porque te libera, te quita el peso de encima, te devuelve la ligereza y sobre todo, te conecta con una dimensión de fe donde los milagros no son solo posibles, sino inevitables. Quiero proponerte algo práctico. Hoy,
Antes de dormir, toma una hoja de papel. Escribe ahí todo lo que te preocupa. Sin filtro. Saca todo. Luego, léelo en voz alta y di: Dios, esto es lo que me pesa. No lo entiendo todo, pero hoy decido confiar en ti. Y luego, rompe esa hoja. Ese simple acto puede parecer simbólico, pero espiritualmente es una declaración poderosa. Estás diciendo: elijo soltar, elijo confiar, elijo paz. Porque al final el entendimiento es limitado, pero la fe es infinita. Y Dios nunca prometió que te lo explicaría todo, pero sí prometió que nunca te dejaría. Y eso es suficiente. Porque caminar con Él no es una cuestión de lógica, es una cuestión de amor, de saber que aunque no entiendas el cómo, confías en el quién. Y ese quién es fiel, poderoso y profundamente enamorado de tu historia. Así que si hoy te encuentras confundido, agotado, sin respuestas claras, quiero que hagas una pausa. Respira, cierra los ojos y repite en tu interior: no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar. Porque esa frase tiene el poder de transformar tu ansiedad en paz, tu confusión en dirección, tu miedo en fe. Y cuando haces eso una y otra vez, día tras día, comienzas a ver cómo tu vida cambia. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tu corazón encuentra descanso, aún en medio del proceso. Hay una verdad que muchos ignoran, pero que transforma todo cuando la entiendes. La paz no es un regalo del entorno, es una construcción del alma. No viene de tener todo resuelto afuera, sino de tener todo alineado adentro. Porque puedes estar en medio del caos y sentir calma, y también puedes estar rodeado de estabilidad y sentirte destruido por dentro. Entonces, ¿de dónde viene realmente la paz? Viene de lo que eliges creer, de lo que permites que gobierne tu mente, de la voz que decides amplificar cuando las demás hacen ruido. Esa es la diferencia entre una vida controlada por las circunstancias y una guiada por convicción espiritual. Y esa diferencia es radical, porque la mayoría de las personas no viven, reaccionan, no deciden, responden. Cada estímulo externo se convierte en una llave que activa o apaga su estado emocional. Si algo va bien, están bien. Si algo va mal, colapsan. Viven dependiendo de lo que ocurre alrededor, como si la paz fuera un botón que solo otros pueden presionar. Pero tú no fuiste diseñado para vivir así. Fuiste creado para caminar con firmeza en medio de la tormenta, no porque el mar esté en calma, sino porque tu corazón está anclado en algo más profundo que las olas. Lo entendí en una de las etapas más tranquilas de mi vida, al menos en apariencia. No faltaba nada: trabajo estable, salud, relaciones fuertes, y sin embargo, me sentía vacío. Me despertaba cada mañana con esa incomodidad sutil, como si algo dentro de mí estuviera fuera de lugar. No lo entendía. Todo iba bien. ¿Por qué entonces no sentía paz? Me tomó tiempo descubrirlo, pero cuando lo hice, todo cambió. Mi entorno estaba en orden, pero mis creencias no. Seguía creyendo que en cualquier momento todo podía derrumbarse, que no era suficiente, que algo malo podía arruinarlo todo. Esa programación interna me robaba la paz, aunque todo a mi alrededor dijera lo contrario. Y ahí descubrí el principio que quiero sembrar hoy en tu corazón. No importa lo que tengas si dentro de ti vive el miedo. Puedes rodearte de seguridad, pero si tus pensamientos están llenos de duda, jamás experimentarás paz real. Porque la verdadera calma nace de lo que eliges alimentar internamente. Nace de tu enfoque. Nace de lo que decides creer cuando nada parece estar en tus manos. Y esa elección, lo cambia todo. Imagínate por un momento dentro de una casa en medio del bosque. Afuera hay una tormenta violenta, truenos, rayos, árboles que se agitan con furia. Pero tú estás dentro, junto al fuego, en silencio. El viento golpea las ventanas
pero no entra. El techo cruje, pero no cede. Porque aunque afuera todo sea caos, adentro hay calor, hay resguardo, hay quietud. Así funciona la paz verdadera. No es la ausencia de tormentas, es la fortaleza del refugio. Es lo que construyes dentro de ti cuando eliges vivir desde la fe, no desde el temor. La preocupación es lo contrario. Es vivir como si tu casa estuviera hecha de papel, como si cualquier viento pudiera arrasarte. Es permitir que lo que ocurre afuera determine lo que sientes adentro. Y eso no solo es peligroso, es agotador, porque vives en modo defensa, constantemente esperando lo peor. Cada mensaje, cada llamada, cada cambio en tus planes se convierte en una amenaza para tu estabilidad emocional. Y eso te impide disfrutar, te impide descansar, te impide confiar. Pero hay una salida, y esa salida comienza en lo invisible, en lo que decides pensar cuando nadie te ve, en las conversaciones que tienes contigo mismo antes de dormir, en las frases que repites en tu interior cuando algo no sale como esperabas. Porque ahí es donde se construye o se destruye la paz, no en lo que haces afuera, sino en lo que decides alimentar adentro. Cada pensamiento es una semilla, cada declaración es un ladrillo, y con cada elección estás edificando un templo o una cárcel. Yo elegí construir una cárcel por mucho tiempo sin darme cuenta. Me decía cosas como, esto no puede durar, seguro algo saldrá mal, no soy suficiente para esto. Y aunque no lo decía en voz alta, mi alma lo escuchaba, mi espíritu lo absorbía. Y poco a poco, esas frases se convirtieron en paredes que me encerraban. Hasta que un día me detuve. Me pregunté, ¿qué pasaría si creyera lo contrario? ¿Qué pasaría si eligiera pensar que Dios está obrando, que no necesito temer, que soy capaz de atravesar cualquier desafío? Y no fue mágico. No cambió todo en un instante, pero fue el inicio de una transformación que aún hoy sigue expandiéndose. Esa transformación comienza contigo, no con cambiar lo que te rodea, sino con renovar lo que te define por dentro. La Biblia nos habla de esto en Romanos 12:2, cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que cambies tu entorno, ni tu situación, dice que cambies tu mente. Porque ahí empieza todo. Ahí se gesta tu paz, tu fe, tu propósito. Lo que eliges pensar es lo que terminas viviendo. Y si quieres vivir con paz, debes empezar a creer que es posible. A pesar de las noticias, a pesar de los plazos, a pesar de los diagnósticos. Porque Dios no necesita condiciones externas para darte una paz interna. Quiero proponerte un ejercicio. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que algo te saque de tu centro, detente. Haz una pausa. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué estoy creyendo en este momento? Tal vez estás creyendo que todo depende de ti. Tal vez estás creyendo que algo malo va a pasar. Tal vez estás creyendo que no podrás. Y cuando identifiques esa creencia, cámbiala. Sustitúyela por una verdad espiritual. Dite a ti mismo, Dios está conmigo. No estoy solo en esto. Nada se escapa de su control. Hazlo tantas veces como sea necesario. Porque no se trata de repetir por repetir. Se trata de reprogramar tu interior con la verdad que libera. Imagina cómo sería tu vida si cada pensamiento fuera una afirmación de fe. Si cada vez que el miedo tocara tu puerta, respondieras con una promesa divina. Si cada vez que algo no saliera como esperabas, te recordaras que todo coopera para bien. Esa vida está disponible. No es una utopía. Es un fruto que nace cuando eliges alimentar tu mente con lo correcto. Y no necesitas entenderlo todo para empezar. Solo necesitas decidir. Decidir no permitir que el caos de afuera robe la calma que puedes construir adentro. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es proteger tu mente. No de cosas externas, sino de ti mismo. De tus pensamientos repetitivos, de tus narrativas de fracaso.
de tus conclusiones apuradas. Porque cada vez que cedes a esa programación vieja, vuelves a vivir una realidad que ya podrías haber superado. Pero si eliges el pensamiento correcto, la palabra correcta, la creencia correcta, comienzas a caminar en una paz que ya no depende de nadie más. Y esa paz te transforma. No solo te calma, te eleva, te hace más fuerte, más sabio, más consciente. Te permite responder con amor en vez de reaccionar con miedo. Te convierte en un faro para otros. Porque una persona en paz no necesita gritar, no necesita controlar, no necesita demostrar. Simplemente camina firme, seguro, enraizado. Y eso es testimonio puro. Eso es lo que transforma atmósferas, familias, entornos enteros. Quiero que cierres esta parte de tu día visualizando esto. Estás de pie, en medio de un lugar agitado, pero tu rostro está sereno. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás resuelto por dentro. Tus pensamientos están alineados con la verdad. Tu corazón está sostenido por fe. Tus decisiones están guiadas por paz. Y esa imagen no es solo un deseo, es tu nueva realidad. Una que comienza en cuanto decides qué creer. Y hoy, tú puedes decidirlo. Puedes empezar ahora. Porque la paz que buscas no está afuera, está dentro. Y ya es tuya, solo tienes que creerlo. Hay pensamientos que suenan lógicos, que incluso parecen prudentes, pero que, si los observas de cerca, están envenenados de duda. La preocupación es uno de ellos. Se disfraza de análisis, de previsión, de responsabilidad. Se viste con palabras bien estructuradas y argumentos que convencen a cualquiera, incluso a ti mismo. Pero la raíz es otra. La preocupación no es más que un eco de incredulidad, una señal silenciosa de que, en lo profundo, no estás confiando del todo. Porque cuando confías de verdad, no necesitas prepararte para lo peor todo el tiempo. Cuando confías, descansas. Y eso me costó entenderlo. Durante años pensé que preocuparme era parte del compromiso, que si algo me importaba, tenía que ocupar mi mente en ello sin parar, que pensar en todos los escenarios posibles era un acto de sabiduría, que vivir alerta era sinónimo de estar preparado. Pero un día, esa misma tensión constante me llevó a un agotamiento que ya no podía justificar. No dormía bien, no disfrutaba nada, todo lo que lograba se sentía frágil, como si estuviera a un paso de desmoronarse. Y ahí entendí algo brutalmente honesto. No estaba confiando en Dios, estaba confiando solo en mí. Eso fue como un golpe al alma, porque me di cuenta de que mi fe era teórica. Hablaba de confianza, oraba con palabras bonitas, leía promesas poderosas, pero en la práctica vivía como si todo dependiera de mí. Y ese tipo de vida no se sostiene, no por falta de fuerza, sino por exceso de carga. Porque cuando la preocupación se convierte en tu guía, lo único que haces es alimentar un miedo constante de que todo puede salir mal si no estás vigilando. Pero Dios no te llamó a vivir como un centinela del desastre. Él te llamó a confiar. Tal vez por eso Jesús fue tan directo cuando dijo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Lo dijo con una claridad que corta toda excusa, porque sabía que el corazón humano tiende a agitarse con facilidad. Que incluso aquellos que creen, dudan, que incluso quienes oran, se desesperan. Y que detrás de cada pensamiento de preocupación hay una pregunta que nadie se atreve a formular del todo. ¿Y si Dios no aparece? ¿Y si esta vez no funciona? Y esa es la raíz. La incredulidad, no como rebeldía, sino como herida. Una herida que te hace pensar que estás solo. Y esa herida no se cura con palabras bonitas. Se cura con confrontación, con honestidad brutal, con el valor de decir: no estoy confiando como debería. Porque solo cuando reconoces que hay incredulidad, puedes reemplazarla con fe verdadera. La preocupación no desaparece con deseos. Se vence con decisiones. Con cada pensamiento que eliges no repetir.
Con cada vez que, en lugar de alimentar la duda, eliges afirmar lo que Dios ya te prometió, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Hubo una etapa en la que cada oración mía terminaba en un pero. Dios, confío en ti, pero necesito que actúes rápido. Dios, sé que tienes el control, pero esto me está afectando. Y poco a poco entendí que ese pero era una grieta, un hueco por donde se colaba la ansiedad, el miedo, el agotamiento. Y esa grieta se hacía más grande cada vez que repetía ese patrón, hasta que me detuve. Cambié los peros por puntos. Dios, confío en ti. Y ahí termina. No hay condiciones, no hay prisa, no hay escape mental. Solo hay entrega. Eso no significa que todo se volvió fácil de la noche a la mañana, pero sí cambió algo fundamental: mi manera de procesar lo incierto. Porque cada vez que la preocupación quiere volver a instalarse, me detengo y me pregunto, ¿qué estoy creyendo en este momento? Si lo que estoy creyendo no está alineado con la fidelidad de Dios, lo reemplazo. No con positivismo vacío, sino con verdad. Porque la fe no es un juego de afirmaciones, es una postura espiritual. Es mirar una situación y declarar con autoridad interna: esto no me va a controlar, porque Dios sigue siendo Dios, y yo sigo siendo su hijo. Eso cambia el tono de tus días, porque cuando te liberas de la necesidad de entenderlo todo, de anticiparlo todo, de prepararte para todo, tu alma descansa. No porque todo esté perfecto, sino porque tú ya no estás peleando por controlar lo que no te corresponde. Y cuando sueltas esa pelea, empiezas a ver con otros ojos, a escuchar con otros oídos, a vivir con otra frecuencia. Porque ahora estás conectado al cielo, no a tus temores. Y si aún dudas de que la preocupación está ligada a la incredulidad, observa tus reacciones. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Acaso no aparece la sospecha de que Dios no está obrando? Cuando algo se retrasa, ¿no empiezas a creer que algo falló? Pero esas reacciones no son espontáneas. Son el fruto de una mente que aún no ha sido entrenada en la confianza total. Y eso se puede cambiar. Se debe cambiar. Porque mientras vivas dependiendo de lo visible, serás esclavo de lo cambiante. Pero cuando decides confiar en lo invisible, encuentras estabilidad en medio de lo que no entiendes. Una de las cosas más poderosas que aprendí fue a hablarle a mis pensamientos, no a ignorarlos, no a reprimirlos, a confrontarlos, a decirles: esto no es verdad, esto no viene de Dios, esto no me define. Porque no puedes cambiar lo que toleras. Y si toleras la preocupación como algo normal, jamás experimentarás una paz sobrenatural. Pero cuando decides declarar que esa preocupación es una señal de que necesitas regresar a la fe, todo cambia. Porque ahora no ves tu ansiedad como una sentencia, sino como una invitación a volver, a creer, a descansar. Y es ahí donde la preocupación pierde su fuerza. No cuando todo se soluciona, sino cuando tú te posicionas en una verdad más alta. Porque aunque no controles el resultado, puedes controlar tu respuesta. Y tu respuesta es lo que define tu realidad. Puedes vivir atrapado en dudas, o puedes vivir sostenido por promesas. Puedes seguir preguntando, ¿y si no funciona? O puedes empezar a declarar: Dios no falla. Una forma te desgasta, la otra te renueva. Hoy quiero invitarte a hacer una evaluación profunda, no de lo que está pasando afuera, sino de lo que estás permitiendo adentro. Pregúntate: ¿cuánto de lo que me preocupa viene de una raíz de incredulidad? ¿Qué parte de mi mente aún duda de que Dios obrará? Y no para juzgarte, sino para restaurarte. Porque si identificas la duda, puedes reemplazarla con fe.
Y esa fe es lo único que necesitas para empezar a experimentar la paz que tanto anhelas. Porque no se trata de negar tus emociones, se trata de no permitir que gobiernen tu vida. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de declarar que, aunque no lo esté, tú sí lo estarás, porque tu alma está anclada en algo eterno. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es el principio de una vida completamente nueva. Hay una forma distinta de vivir, y aunque el mundo no te la enseña, existe. Una forma de vida donde no despiertas con el corazón acelerado, ni vives anticipando lo peor, ni terminas el día sintiendo que todo depende de ti. Una vida en la que puedes respirar sin peso en el pecho, mirar al futuro sin miedo y confiar sin entender. No es una vida sin problemas, pero sí es una vida sin cadenas. No es un camino sin tropiezos, pero sí uno donde no caminas solo. Esa vida es posible, y no es una utopía espiritual, es la vida que Dios ya pensó para ti, mucho antes de que la ansiedad empezara a hablar más fuerte que tu fe. Durante mucho tiempo viví atrapado en el modo sobrevivir. Hacía lo que debía hacer, cumplía, avanzaba. Pero por dentro todo era tensión. Era como si llevara una cuerda atada al alma, siempre tirante, siempre al borde de romperse. Sonreía en público, pero por dentro estaba agotado. Y lo peor es que lo había normalizado. Me decía que era parte de crecer, parte de ser responsable, parte de ser fuerte. Pero había confundido fuerza con resistencia y responsabilidad con ansiedad. Estaba cargando con pesos que no me correspondían, con batallas que solo existían en mi mente y con miedos que venían disfrazados de prudencia. Pero hubo un día en que algo se rompió. No fue un gran evento, ni una crisis evidente. Fue una conversación simple, una pregunta directa, una verdad que atravesó todas mis excusas. ¿De verdad crees que esta es la vida que Dios quiere para ti? Me quedé en silencio, porque no lo creía. Sabía que había algo más, algo que estaba más allá del esfuerzo, más allá del control, más allá de ese modo automático en el que vivía. Y ese fue el principio de una reconstrucción, no externa, interna. Y hoy quiero hablarte desde ahí. Desde ese lugar donde comprendí que vivir libre de ansiedad no es vivir sin responsabilidad, sino con confianza, donde entendí que el descanso no es inactividad. Es fe en movimiento, donde dejé de buscar seguridad en lo externo y empecé a encontrarla en la presencia de Dios. Porque cuando Él llena tu interior, ya no necesitas que todo allá afuera esté resuelto para estar bien. Estás bien porque Él está. Estás en paz porque confías, no porque entiendes. Y sé lo que podrías estar pensando. Eso suena bonito, pero ¿cómo se vive así? Y no te voy a dar una fórmula mágica, porque no existe. Pero sí puedo decirte esto. Empieza con una decisión. Una sola. La decisión de dejar de definir tu vida por lo que temes y empezar a definirla por lo que crees. Porque no puedes tener paz si todo en tu mente gira alrededor de escenarios catastróficos. No puedes descansar si sigues alimentando pensamientos que te mantienen despierto. No puedes vivir en libertad si cada paso está condicionado por el miedo al error, al rechazo, a perderlo todo. La vida sin ansiedad comienza cuando decides confiar más en la fidelidad de Dios que en tus propias capacidades. Cuando eliges ver tu día desde una perspectiva de fe, no de urgencia. Cuando en lugar de correr detrás del control, caminas al ritmo de la gracia. Y eso se construye. No llega de golpe, no es automático. Pero cada vez que eliges no responder desde el miedo, estás dando un paso hacia esa vida. Piensa en tus mañanas. ¿Cómo empiezan? Tal vez abres los ojos y tu mente ya está llena de pendientes, de recordatorios, de preocupaciones. Tu primer pensamiento es una tarea, una deuda, un conflicto. Pero ¿y si empezaras diferente? ¿Y si tu primer pensamiento fuera, gracias Dios,
por este nuevo día. Y si lo siguiente fuera, confío en que me guiarás, no es solo poesía, es entrenamiento mental, es reeducar tu alma para vivir desde la paz y no desde la presión. Eso fue lo que empecé a hacer cada mañana antes de revisar el teléfono, antes de levantarme siquiera. Decía en voz baja: hoy no tengo que cargar con todo, hoy camino contigo. Y esa frase, repetida con intención, fue cambiando mi atmósfera. Porque las palabras crean dirección, las declaraciones alinean tu espíritu. Y cuando eliges empezar el día desde la confianza, es mucho más difícil que el miedo te domine. Claro que habrá días en que el viejo patrón querrá regresar. Días en los que la ansiedad toque la puerta. Pero ahí es donde tienes una nueva herramienta, tu fe activada. Puedes detenerte, respirar y recordar: no estoy solo. No tengo que resolverlo todo. No tengo que prever cada detalle. Tengo un Dios que va delante de mí. Y cuando decides creer eso, aunque la emoción no te acompañe todavía, estás sembrando algo que tarde o temprano dará fruto. Porque cada pensamiento entregado a Dios, cada preocupación soltada en sus manos, cada oración hecha desde el cansancio, todo eso Él lo recoge y lo transforma. El enemigo quiere hacerte creer que vivir sin ansiedad es una fantasía, que necesitas vivir con ese nudo en el pecho porque así es la vida adulta, porque tienes responsabilidades, porque el mundo es complicado. Pero todo eso son mentiras disfrazadas de realismo. La verdad es que hay otra forma, un modo de existir donde tu alma no está atada al caos del entorno, donde tu paz no se quiebra con cada noticia, cada cambio, cada situación inesperada. Y ese modo no es solo posible, es tuyo. Porque Dios no diseñó una vida para ti donde la ansiedad sea constante. Él no te llamó a estar en alerta todo el tiempo. Él te llamó a la paz. A una paz que sobrepasa el entendimiento. No la paz que el mundo ofrece, frágil y condicional, sino una que está firme aunque todo tiemble. Y esa paz comienza cuando decides creerle a Él más que a tu miedo. Cuando sueltas las mentiras del no puedo, del esto va a salir mal, del no es suficiente. Y empiezas a declarar: Dios está en esto. Y si Él está, todo es posible. Así que hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio, no mental, espiritual. Cierra los ojos un momento, no para desconectarte, sino para reenfocarte. Piensa en un día completo sin ansiedad, sin prisas internas, sin miedo disfrazado de control. Piensa en una jornada donde cada tarea se hace con calma. Cada decisión se toma desde la confianza. Cada dificultad se enfrenta sabiendo que no estás solo. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo responderías si supieras, sin duda alguna, todo está siendo guiado por las manos de Dios? Eso es lo que significa vivir en paz. Eso es lo que está disponible para ti. No cuando todo mejore. Ahora. Porque la ansiedad no se vence con explicaciones. Se vence con convicción. Con una fe tan arraigada que se convierte en estilo de vida. En una forma de hablar, de reaccionar, de elegir. Y tú puedes construir esa forma. Día a día. Pensamiento a pensamiento. Declaración a declaración. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo la presión. No importa si vienes de años de tensión emocional. Hoy puedes empezar de nuevo. Y ese nuevo inicio no depende de que todo cambie. Depende solo de una cosa, de lo que elijas creer. El silencio de Dios es algo que la mente no tolera, pero que el alma necesita. No porque el silencio sea cómodo, sino porque obliga a profundizar. Cuando no hay respuesta, se revelan los verdaderos cimientos. Cuando no hay señal, se prueba el corazón. Porque cualquiera puede tener fe cuando las puertas se abren rápido, cuando las oraciones se responden al instante, cuando el camino está despejado. Pero la fe auténtica se revela cuando todo parece callado,
cuando el cielo no responde, cuando lo único que tienes es la promesa y la memoria de su fidelidad. Hay momentos en los que todo parece en pausa. Las oraciones se sienten vacías, las respuestas no llegan, las señales desaparecen. En esos momentos, la preocupación se disfraza de lógica. La mente comienza a llenarse de hipótesis, de dudas, de explicaciones. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que me desvié? ¿Será que ya no está conmigo? Y sin darte cuenta, empiezas a llenar el silencio con ruido. Pero no es ruido externo. Es el ruido de una mente desesperada por tener control, por entender, por resolver lo que solo se puede vivir. El silencio no es ausencia de Dios, es presencia no verbal. Es guía sin palabras. Es dirección sin explicación. A veces, cuando más parece que Dios guarda silencio, es cuando más está obrando. Pero no en el entorno, en ti, porque el silencio es el terreno donde germina la fe más profunda. Esa que no necesita estímulo, esa que no se apoya en emociones, esa que no depende de sensaciones. Es la fe que dice, aunque no vea, sigo creyendo. Aunque no escuche, sigo obedeciendo. Aunque no entienda, sigo caminando. Una de las experiencias más marcadas que atravesé fue ese tiempo de silencio espiritual. Todo estaba detenido, no avanzaban los proyectos, no se resolvían las situaciones, no sentía dirección. Oraba, buscaba, pedía señales y nada. Lo intenté todo. Ayunos, canciones, lecturas, y seguía igual. Silencio. No el silencio incómodo de un cuarto vacío, sino el silencio desafiante del alma cuando espera una respuesta divina que no llega. Y ahí, justo en ese espacio donde la preocupación quería instalarse, algo dentro de mí empezó a rendirse. Pero no una rendición de derrota, fue una rendición de confianza, porque entendí que el silencio también es una respuesta. No la que esperaba, pero sí la que necesitaba. No era castigo, era entrenamiento. Un entrenamiento para aprender a escuchar lo que no se dice con palabras, para ver lo que no se muestra con señales, para creer cuando ya no hay estímulo. Y en ese espacio, descubrí algo que no había experimentado antes. Una paz que no dependía de respuestas. Una paz que se activaba solo con saber que Él estaba, aunque no hablara. Hay etapas en las que Dios calla no porque se haya alejado, sino porque quiere que camines por fe y no por vista. Cuando hablas con un niño pequeño, le das instrucciones claras, precisas, constantes. Pero a medida que crece, lo guías con menos palabras, no porque lo ames menos, sino porque lo estás formando. Así es el proceso espiritual. Llega un punto en el que el Padre deja de darte cada detalle y empieza a confiar en que ya sabes caminar. Y ahí, en ese tipo de relación, el silencio deja de ser señal de abandono y se convierte en evidencia de madurez. Lo que en un principio interpreté como ausencia, era en realidad una invitación a otra dimensión, a una fe que no espera garantías, a una confianza que no necesita argumentos. Porque cuando solo puedes avanzar si oyes, no hay confianza. Pero cuando sigues caminando, aunque no escuches nada, ahí se activa la fe genuina, no la que se basa en emociones, sino la que nace del carácter. Y eso no se fabrica de un día para otro. Se construye, se forma, se afina en medio del silencio. El error está en pensar que si no hay respuesta, no hay avance. Pero muchas veces, el avance no se nota. Es interno, es sutil, es lento. Pero es real, y si insistes en medir el proceso con las métricas equivocadas, te perderás el milagro. Porque Dios no siempre responde en volumen, a veces responde en dirección. No con palabras, sino con paz. No con señales, sino con firmeza interna. Y eso solo se entiende cuando dejas de buscar ruido y empiezas a valorar el reposo.
Lo que la preocupación quiere hacerte creer es que ese silencio es una amenaza, que estás solo, que Dios no te ve, que las promesas no se cumplirán. Pero no es cierto. La preocupación se alimenta del vacío mal interpretado, de las pausas no comprendidas. Pero si cambias la interpretación, cambias la experiencia. Porque si en lugar de decir, Dios no me habla, dices, Dios me está fortaleciendo en el silencio, todo tu ser se alinea con una verdad más alta. Y entonces, ya no esperas con ansiedad. Esperas con expectativa. Ya no preguntas con miedo. Preguntas con fe. En medio del silencio, empecé a hacer algo distinto. Dejé de pedir y empecé a agradecer. Dejé de exigir respuestas y empecé a declarar confianza. En lugar de repetir, ¿por qué no pasa nada?, empecé a decir, sé que estás obrando, aunque no lo vea. Y esa nueva forma de hablar fue moldeando una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar fue abriendo espacio para una paz que antes no conocía. No la paz que viene de entender, sino la que viene de confiar a ciegas. El silencio no está vacío, está lleno de presencia, pero una presencia que no se impone, una que se deja encontrar por quien sabe buscar con otros sentidos. Y ese tipo de búsqueda transforma, porque ya no se trata de recibir lo que pides, se trata de convertirte en alguien que ya no depende de recibir para creer. Y ahí es donde se produce el verdadero descanso, cuando ya no te agitas por cada demora, ni te alteras por cada espera, porque entiendes que si aún no hay respuesta, es porque todavía estás siendo preparado para ella. La ansiedad siempre va a intentar llenar los vacíos con urgencia, pero la fe aprende a habitar los silencios con paz. Y esa es la diferencia entre una vida acelerada por el miedo y una vida anclada en la confianza. No se trata de cuántas respuestas tengas, sino de qué tan firme estás sin ellas. Porque hay momentos en que lo más espiritual que puedes hacer es callar con Dios, permanecer, respirar, orar. Y no porque no te importe, sino porque has decidido confiar más en su tiempo que en tu necesidad de certeza. Ese tipo de confianza no se predica, se vive, no se enseña. Se transmite y transforma tu manera de orar, de caminar, de responder. Porque ya no necesitas pruebas externas para saber que estás en el camino correcto. Lo sabes, lo sientes, lo portas. Y esa certeza es más poderosa que cualquier palabra, porque no depende del ruido. Se sostiene en el silencio. El problema no es solo lo que pasa, es lo que imaginas que podría pasar. Y eso, lo que imaginas, suele pesar más que la realidad. Pasas horas construyendo escenarios en tu mente, detallando diálogos, creando catástrofes invisibles. No estás reaccionando a hechos, estás reaccionando a posibilidades. Y ahí es donde nace el verdadero desgaste. No del presente, sino del futuro anticipado. De tormentas que no han llegado, pero ya te mojaron por dentro. De amenazas que aún no existen, pero ya paralizaron tu fe. Es una forma silenciosa de autosabotaje. Cada vez que das por hecho que algo va a salir mal, estás poniendo tu energía al servicio del temor. Y eso termina condicionando tus decisiones, tus reacciones, incluso tus relaciones. Porque empiezas a vivir desde la sospecha, no desde la confianza. Te proteges tanto de lo que podría doler, que te pierdes lo que ya está sucediendo. No ves los milagros del presente porque estás ocupado preparándote para tragedias futuras. Y esa preparación constante no es prudencia, es esclavitud. Hubo una etapa en la que cada día empezaba con un ¿y si? ¿Y si no funciona? ¿Y si me fallan? ¿Y si me equivoco? Y cada una de esas preguntas, en vez de hacerme más fuerte, me hacía más frágil. Porque en lugar de alimentar mi fe, alimentaban mi ansiedad. Estaba viviendo en un simulador de problemas. Y lo peor es que muchas de esas cosas jamás pasaron.
pero ya me habían robado la calma, la alegría, el descanso. No hacía falta que ocurrieran. Ya me habían afectado, hasta que decidí parar. No porque tuviera garantías de que todo saldría bien, sino porque entendí que preocuparme por lo que aún no existe es gastar mi vida en lo que no es real. Y no fui llamado a eso. Fui llamado a vivir el día, no a temer el mañana, a disfrutar lo que tengo, no a anticipar lo que podría faltarme. Y esa decisión cambió mi manera de existir. No se trata de ignorar la realidad, sino de no vivir esclavizado por suposiciones. La paz no viene cuando todo está bajo control. Viene cuando eliges no cederle espacio al miedo, porque ese miedo se alimenta de tu imaginación desbordada. Pero la fe también se puede alimentar del mismo lugar, de lo que visualizas, de lo que declaras, de lo que decides creer antes de que suceda. Si vas a anticipar algo, que sea el bien. Si vas a proyectar algo, que sea esperanza. Porque tu mente también puede ser un altar, no solo un campo de batalla. No necesitas estar en alerta todo el tiempo. Necesitas confiar, porque muchas de esas tormentas que temes nunca llegarán. Pero tu paz sí puede llegar. Si hoy decides no vivir adelantándote a lo que solo Dios sabe manejar. Soltar no es pasividad. Es un acto de poder. Entregarle tus cargas a Dios no significa rendirse, significa elegir la libertad. Es renunciar a una batalla que no puedes ganar con tus fuerzas para permitir que sea Él quien pelee por ti. No es una frase bonita, no es una idea religiosa, es una necesidad vital, porque vivir cargado es una forma lenta de morir por dentro. Y cargar con todo no es valentía, es desconfianza. Si de verdad crees que Dios está contigo, ¿por qué seguir insistiendo en llevar lo que nunca te pidió cargar? La ansiedad se alimenta de acumulación. Un problema aquí, una expectativa allá, una decepción no resuelta, un temor que arrastras desde hace años. Y así se va llenando tu interior. Hasta que un día, lo que explota no es la situación, eres tú. Porque tu alma no fue diseñada para sostenerlo todo. Fue diseñada para soltarlo todo a los pies de quien sí puede con todo. Pero eso requiere una decisión. Una que no se toma una vez y ya. Se toma todos los días. Porque el peso quiere volver. Las dudas regresan. El miedo insiste. Y cada día necesitas volver a decir, esto no lo cargo yo. Hubo un momento en mi vida en que todo parecía estar fuera de lugar. No por una sola causa, sino por una acumulación invisible. Me levantaba cansado, aunque hubiera dormido. Me molestaban cosas mínimas, me sentía saturado, aunque nada grave estuviera ocurriendo. Y entendí que no era mi entorno, era mi interior. Estaba cargando con preocupaciones pequeñas, pero constantes. Y esa constancia silenciosa me tenía atado. Empecé a hablar con Dios, pero ya no como quien ruega por soluciones. Empecé a hablar como quien rinde el control. Le dije, no quiero llevar esto más. No sé cómo resolverlo, pero tampoco tengo que saberlo. Tú sí. Ese tipo de oración cambió mi forma de existir, porque no es pedir ayuda puntual. Es entregar la totalidad. Y no se hace desde la fuerza, se hace desde la rendición. Una rendición que no es debilidad, es madurez. Porque el verdadero crecimiento espiritual no se mide por cuánto haces tú, sino por cuánto confías en Él. Y esa confianza se ve en lo que decides soltar. No en lo que dices creer, sino en lo que eliges no cargar más. Y cómo se suelta algo que llevas cargando tanto tiempo, no con un pensamiento, sino con una acción. Hazlo real. Toma papel y escribe eso que te está pesando. Léelo en voz alta. Dilo como si estuvieras frente a Dios. Y luego rompe esa hoja. No como un ritual mágico, como un símbolo de lo que decidiste internamente. Esto ya no me pertenece. Esto está en sus manos. Porque lo que entregas deja
deja de controlarte. Lo que sueltas pierde poder sobre ti. Y lo que confías a Dios nunca queda sin respuesta. Algunos dirán que suena demasiado simple, pero no se trata de la acción. Se trata de la intención. Cuando sueltas con el corazón, el cielo se mueve. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu postura. Y desde esa nueva postura, todo se transforma. Ya no decides desde la presión, decides desde la paz. Ya no respondes desde el miedo, respondes desde la seguridad de que no estás solo. Y esa seguridad no se puede fingir. Se vive, se respira, se transmite. No se trata de fingir que no duele. Se trata de saber que no tienes que cargarlo tú. No se trata de tapar lo que sientes. Se trata de entregarlo completo, con todo y llanto, con todo y caos. Porque Dios no necesita que le lleves versiones editadas de tu carga. Solo necesita que se la entregues. Tal como está. Como tú estás. Porque en ese acto de entrega hay una libertad que no se puede explicar con palabras. Solo se experimenta. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, algo cambia en ti. No afuera, en ti. Porque dejas de moverte por necesidad y empiezas a moverte por convicción. Ya no reaccionas desde el temor, actúas desde la certeza. Y esa certeza no se basa en resultados. Se basa en una presencia constante que sostiene lo que tú no puedes sostener. Esa es la libertad real, no la que depende de que todo salga bien, la que nace de saber que ya no estás cargando con nada solo, porque lo entregaste, y Dios lo tomó. Tal vez no puedas evitar que las tormentas vengan, pero sí puedes decidir si les abres la puerta o no. Puedes vivir cada día pendiente de todo lo que podría salir mal, o puedes comenzar a mirar con otros ojos, no los ojos del miedo, sino los de la fe. Porque vivir con paz no significa que todo esté resuelto. Significa que tú estás resuelto. Significa que, aunque el viento sople, tú sabes dónde estás anclado. Y ese ancla no se oxida con el tiempo. Ese ancla es la voz de Dios diciéndote: yo estoy contigo, incluso en lo que no entiendes. No se trata de ignorar la vida. Se trata de vivirla desde un lugar más alto, donde el corazón no se rinde ante la primera duda, donde la mente no se esclaviza por lo que aún no ha pasado, donde el alma respira, aun cuando el entorno presione. Y eso es posible. Está más cerca de lo que piensas. No necesitas esperar a que todo se acomode. Solo necesitas tomar una decisión distinta. Una que diga: hoy dejo de cargar con todo. Hoy elijo confiar. Esa paz que has buscado, esa ligereza que anhelas, ese descanso profundo que parece tan lejano, ya está disponible. No se compra, no se fuerza, se recibe. Se activa cuando decides creer que no fuiste creado para vivir bajo la presión constante, que tu diseño es otro, es espiritual, es libre. Y cuando caminas desde ese entendimiento, las cosas cambian. Tal vez no de inmediato por fuera, pero sí de forma contundente por dentro. Y esa transformación interna es la que sostiene todo lo demás. Así que no necesitas tener todas las respuestas para soltar las preguntas. No necesitas saber el camino completo para dar el primer paso. Solo necesitas una certeza: que no estás solo y que preocuparte por todo nunca fue tu llamado. Tu llamado es vivir en paz. Una paz firme, serena y poderosa. Una paz que viene del cielo, no del control. Y cuando eliges vivir desde ahí, todo comienza a alinearse con otra frecuencia. Con la frecuencia del descanso divino. Muchas gracias.